Otros problemas en el Perú y uno de ellos es el de las drogas. Está con nosotros Eduardo Cruz, psicólogo y especialista de vida, y vamos a hablar sobre de vida. Anda haciendo siempre en encuestas y en mediciones sobre el avance del consumo de... Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Nicolás, gracias por la invitación. Digamos, de drogas, y en este caso ustedes han emitido un informe sobre el consumo de pasta básica de cocaína también, ¿no es verdad? ¿Y cuáles son las cifras? ¿Cómo está porque es una de las drogas más brutales, ¿no? Más dañinas. Bueno, sí, exactamente. En nuestro país, digamos que es la sustancia más peligrosa que se consume, ¿no? Nosotros hacemos estudios periódicamente. Los intereses que tenemos es básicamente hacer encuestas en población general y sobre todo las encuestas de población escolar que se hacen cada 2 años, porque bueno, es ya bastante conocido que el riesgo en los adolescentes y en los jóvenes del consumo de drogas es mucho mayor, ¿no? Después de los 25 años, el riesgo de que alguien se inicie en el consumo de alguna sustancia ilícita es muchísimo menor, ¿no? Entonces, es la preocupación principal, está enfocada en los adolescentes, en los jóvenes, en este caso en los escolares. Ahora, ¿cuánto ha aumentado? Por ejemplo, estoy viendo acá que en Ayacucho, Ancash, Cusco, Lambayeque y Tacna, el consumo de pasta básica se incrementó en el 100% entre los escolares. Bueno, ahí sí hay que hacer una aclaración. En términos generales ha habido una leve disminución, no es una disminución grande, es una leve disminución. Estamos hablando de 4 puntos porcentuales que había en drogas ilegales en la última medición, y esta más reciente que es 3.2, ¿no? Entonces no es no es mucha diferencia, pero sí digamos que hay una leve disminución. A nivel nacional. A nivel nacional. Ahora, si nos enfocamos a regiones, entonces ahí sí hay una preocupación. Ayacucho, por ejemplo, ha tenido un alza, ¿no? Pero estamos hablando de que ha aumentado de 0.2 a 1%. En realidad no se acerca, digamos, al índice de población general, pero no es brutalmente muy grande, ¿no? Las regiones que sí han tenido un incremento que es incluso por encima de Lima, que Lima siempre ha sido la región de mayor consumo de drogas ilegales. Estamos hablando ahora de que Tacna está por encima, ¿no? Está Tacna, está Cusco, está bueno, algunas regiones también han aumentado, Lambayeque, La Libertad, Callao, ¿no? Son zonas de preocupación porque están por encima de la media. ¿Y cuál es la explicación? O sea, por ejemplo, yo puedo entender que en Ayacucho, porque en Ayacucho se está produciendo cantidades industriales, ¿no? El clorhidrato de cocaína, y en el proceso la pasta básica es una materia prima, digamos, sí. y es baratísima en esa zona. Y ahí está, ¿no es cierto? Ahí tiene lógica, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, en Tacna? ¿Por qué en Tacna? Claro, en Ayacucho digamos que hay disponibilidad. En Ayacucho tenemos la cocaína más barata del mundo y la de mayor potencia, ¿no? Porque es la más pura que se puede encontrar. Pero no es muy directa la relación, no donde hay más sustancia hay más consumo, si no estaríamos hablando que Perú siempre tendría que haber sido un consumidor fuerte, y en realidad estamos hablando de que Perú en la región es uno de los que tiene el consumo por debajo de la media, ¿no? Ahora, ¿por qué en Tacna, por qué en Cusco, por qué en Piura, en fin? Una de las explicaciones que estamos analizando y que se está esbozando es que forman parte de la ruta de salida de drogas, ¿no? Zona de puertos y zona de turismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, cocaína que no puede salir, bueno, se distribuye entre la población, y eso es probablemente sea una de las hipótesis que mejor explique esto, ¿no? Pero como repito, el consumo de drogas siempre es multicausal, no hay una sola explicación, y tendríamos que analizarlo desde varias aristas. Ahora, esto tiene que ver también con si me dicen que interrumpamos, porque acaba de aprobarse la ley universitaria en el Congreso. Muchas gracias, Erika. Es polémica la ley, pero, o sea, la verdad es que algo había que hacer con la situación, este desorden total que había en relación a las universidades. Yo me imagino que en el camino ajustes se van a tener que hacer, pero lo que tendría que ocurrir, yo hablaba con un amigo ligado al mundo universitario y me decía, como en cualquier parte del mundo, o sea, por ejemplo, si tomamos como parámetro una de las mejores educaciones superiores del mundo, que es la de Estados Unidos, ahí hay una certificación. Si tú no pasas esa certificación, no puedes ser universidad. Tienes que tener esa certificación, ¿no? Y acá, o sea, digamos que casi cualquiera ha podido poner una universidad.
y la calidad de profesionales que eso está produciendo, que esas unidades están produciendo, son lamentables, ¿no? Entonces, y encima tenemos la crisis de la universidad pública y encima estas universidades privadas que además le cobran a la gente, pero no le pagan el servicio porque le están cobrando, ¿no? O sea, no te están dando una calidad de educación que es lo que deberían ofrecer. Pero en fin, terminó un capítulo ya engorroso por ahora, ¿no? Pero nosotros estábamos hablando del aumento en algunas regiones, preocupante aumento del consumo, en primer lugar de pasta básica de cocaína, con Eduardo Cruz, psicólogo y especialista de vida. Ahora, a mí me ha llamado la atención el tema del consumo de marihuana en el Perú. Y yo pensé que era menor, pero ¿no? Bueno, la marihuana en realidad es la sustancia ilícita más consumida en el mundo, ¿no? En todos los países su primera sustancia ilícita es la marihuana. En el Perú también, no es diferente, ¿no? Pero sin embargo tenemos un consumo relativamente bajo comparado con países como por ejemplo Uruguay, que ahora está... Claro, es legal además, ¿no? Ahí el consumo es 8 veces más que acá, ¿no? Entonces, de repente, si alguien analiza un poco el tema, podría decir, bueno, están en una emergencia. Yo no lo diría tanto, pero en el Perú la situación con respecto a la marihuana no es tan grave como en el caso de Uruguay, ¿no? Esto un poco para responder a quienes están... Pero eso es sorprendente, claro, o sea... La conclusión que se puede sacar es que pese a que nosotros somos probablemente el primer productor de clorhidrato de cocaína del mundo, el tema del consumo no es tan grave como en otros países. O sea, está en una situación donde se puede manejar y controlar todavía. Hay una situación que bueno, y como no ha habido un aumento, digamos que lo tenemos un poco bajo control, digamos, pero hay una preocupación mundial que es el tema de las sustancias, las nuevas sustancias psicoactivas, las ilícitas, las sintéticas, las drogas de diseño, ¿no? Y en eso hay alertas, en los 2 últimos años ha habido alertas, Europa los países de Europa tienen sistemas de alerta que están informando que cada mes van informando de nuevas drogas. En el mundo, para dar un dato, en el mundo la fiscalización de drogas alcanza 234 sustancias, ¿no? Pero de estas 234 sustancias han ido aumentando después del 61, que fue la convención, y ahora, el año 2012, se había superado ya el número de sustancias. Ahora debemos estar en más de 300 nuevas sustancias que no están incluidas dentro de esta fiscalización. Entonces el riesgo de que aparezcan, de que vengan acá, es un riesgo latente. De hecho, Colombia ya tiene un índice importante de consumo de drogas de diseño, Chile también, ¿no? ¿A qué se refiere? A lo que empezó de alguna manera con el boom del éxtasis, ¿no? Éxtasis básicamente, pero el éxtasis viene desde hace años. Un hermano mío que se fue a vivir a Europa me contaba que fue un día a la fiesta de la cerveza y nadie tomaba cerveza, todos tomaban agua. Y me decía, ¿qué les pasa? Todos toman agua y saltan como locos. Era el éxtasis. Sí, todos andaban pepeadazos así tomando, porque parece que deshidrata, ¿no? Claro. El éxtasis en realidad se había descubierto a finales del siglo XIX. Se volvió a tomar en el año 50 para investigación y luego se abandonó un tema, ¿no? Pero ya en el año 90 comenzó a reflotar, digamos, el consumo de éxtasis, y de hecho hay una situación preocupante ahora que se toca el tema de éxtasis, que en Colombia, por ejemplo, se ha hecho un análisis de lo que se vende como éxtasis y solamente el 5% era éxtasis. Entonces, el peligro para el consumidor, para el joven, es que en realidad no se sabe qué está consumiendo. Pero ¿de dónde sale una droga así? ¿Es importada? ¿Se está produciendo en el Perú? Porque, por ejemplo, esto que... ¿El éxtasis qué es exactamente? ¿Es algo parecido a la anfetamina? El éxtasis de alguna manera es un derivado de la anfetamina y se puede producir. No se necesita grandes laboratorios para producirlo, se necesitan, digamos, rudimentarios laboratorios para producirlos con algunos de los precursores, epinefrina, por ejemplo, en primer lugar, y o sea, con sustancias que se usan, digamos, para producir medicamentos de consumo legal. Se puede obtener a partir de estos medicamentos. No vamos a, obviamente, dar la fórmula acá, pero bueno, el tema es que hay una preocupación. Por eso, si es difícil conseguir una sustancia, pues se ha encontrado que le echan cafeína, que le echan cocaína, que le echan cualquier sustancia para aumentar... ¿Pero se está produciendo en el Perú?
No se habla, bueno, no tenemos datos exactos de producción en el Perú. En Colombia sí han encontrado algunos laboratorios de clandestinos de estas sustancias, pero como no se necesita grandes laboratorios ni muy sofisticados, el riesgo de que se esté produciendo acá también es mayor. Felizmente acá no tenemos un consumo alto de éxtasis, el consumo es mínimo, es a veces imperceptible en algunas... ¿Y qué otras sustancias? ¿Por qué hay una preocupación por este tipo de...? Cuando nosotros hablamos de sustancias de diseño, a veces no nos remitimos a las encuestas, sino nos remitimos a los datos que se encuentran en los servicios de especialización, por ejemplo, ¿no? Entonces incluso ahí encontramos que el consumo es menor. Se encuentran algunos casos de consumidores de éxtasis, de consumidores de ketamina, de consumidores de LSD, de opio, de heroína, pero es muy bajo. Pero ketamina es una... Ketamina es una sustancia que en realidad se usa en medicación veterinaria para caballos, ¿no? Pero, como tiene un efecto psicoactivo, hay algunas personas que lo usan para acelerarse, ¿no? La ketamina tiene efectos un poco sedantes. El éxtasis sí tiene un efecto de activación, de aceleración, de fuerza, de euforia, ¿no? Entonces hay esas diferencias, ¿no? En realidad el consumo de drogas, muchas personas consumen drogas por diferentes motivos, incluso algunas veces opuestos. Algunos usan drogas para sedarse, para tranquilizarse, para sentirse más relajado, y hay algunas personas que usan para euforizarse, para sentirse más sociable, ¿no? Así como hay algunas personas que usan para alucinar, para experimentar cosas, percepciones novedosas, ¿no? Búsqueda de sensaciones, es el término que usamos en psicología, ¿no? Entonces hay diferentes razones, diferentes motivos para consumir. El hecho es que en realidad lo que nosotros nos preocupa ahora es el tema preventivo. Si bien es cierto no ha habido un incremento, la preocupación por nuestra parte es un tema preventivo. Debido a lo que hacen en este sentido es el trabajo básicamente de prevención en colegios, ¿no? Conjuntamente con el Ministerio de Educación se ha incorporado estrategias de prevención en tutoría, por ejemplo, y también con el trabajo en familias, que hay un programa muy exitoso que es el programa de Familias Fuertes, en el cual se capacita a los padres de familia en las habilidades de crianza, vamos a decirlo de algún modo, para que tengan mejores habilidades de comunicación y puedan desarrollar, transmitir valores, transmitir capacidades a sus propios hijos al momento que se enfrenten a un ofrecimiento, por ejemplo, de alguna droga ilícita, ¿no? Ahora, los precios son baratos en el Perú, ¿no? En general, y en comparación con... Sí, para las drogas que se producen acá sí, probablemente la cocaína y la pasta básica estemos hablando, y luego en economía, de sustancias de muy bajo costo, pero las drogas de diseño no, estamos hablando de drogas el éxtasis, en algunas veces se ha llegado a hablar de que puede costar $20, $40 o más, ¿no? Entonces, tal vez por eso haya una baja prevalencia de estas sustancias aún acá, ¿no? Lo cual, bueno, es algo mejor, una situación positiva para nosotros. Ahora, habría que organizar un día de estos. Yo no sé si usted, Eduardo, es el interlocutor para ese debate que yo creo que habría que hacer sobre el tema de la legalización, ¿no? Que es un tema, ¿no? Se habla de legalización de la marihuana, alguna gente habla también de legalización de la cocaína, inclusive, ¿no? Y es un tema controversial, ¿no? Porque ya no es, digamos, una posibilidad. O sea, por ejemplo, el ejemplo del tema de Uruguay pone el tema sobre la mesa. Sí, Uruguay es el primer país que ha planteado la legalización de marihuana. En este momento se está implementando el reglamento. Ha habido algunas demoras. El sistema de Uruguay, el sistema sanitario de Uruguay tampoco es uno de los más adelantados. Ciertamente tiene algunas ventajas, pero no es uno de los más adelantados, y había algunas dificultades por el tema de cómo se va a comercializar, los controles que van a haber en las farmacias, en fin, ¿no? Para la venta. Es el único país que lo ha hecho. Hay algunos estados en Estados Unidos que han legalizado también el uso de la marihuana para fines recreativos, pero ya en más de 19 estados, en cerca de 19 estados ya ha estado legalizado para fines médicos, ¿no? Entonces, hay una tendencia. El próximo año, en el 2015, se van a discutir algunas cuestiones en sobre las convenciones mundiales de drogas, porque, bueno, las convenciones nos están rigiendo desde hace casi 50 años y ya ameritan hacer una revisión,
¿no? Yo no sé si la marihuana tiene posibilidades de ser legalizada. Hay que analizarlo desde un punto de vista científico. La evidencia científica nos ayuda a determinar qué daños produce las drogas, y de hecho la marihuana sí tiene efectos negativos en la salud y en la sociedad, ¿no? Habría que evaluar, medir los daños, ¿no? De hecho, todo en exceso produce daño, ¿no? Pero ¿no? Sí, si la gente anda fumada todo el día, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí. Había esa broma, si la droga no te deja estudiar, deja el estudio, ¿no? Sí. La marihuana. Pero eso es, digamos, los casos extremos, ¿no? Pero yo conozco gente que no puedo nombrar, que en la adolescencia fumaba marihuana y me los he encontrado, no sé, 40 años después y siguen fumando marihuana y son adultos mayores casi, ¿no? Sí. Bueno, y no he notado ni en su desempeño profesional ni familiar ningún tipo de deterioro, son personas normales, digamos, ¿no? Sí, hay muchas personas no todas las personas que consumen drogas se enganchan a las drogas. Hay un estudio que se ha hecho sobre cuántas personas se enganchan. En realidad es un poco complejo porque hay que analizar muchas variables, pero digamos que la marihuana tiene una probabilidad de aproximadamente 10% de que una persona enganche. Hay otras sustancias como la heroína, el tabaco, la nicotina incluso tiene mayores probabilidades. Es más adictivo que la marihuana, pero igual el riesgo de adicción no lo tienen las personas que nunca lo consumen, ¿no? Y ahora con el tema, digamos, de cómo afecta la marihuana a las personas que luego se les ve normal, cabría hacer una pregunta, de repente hubieran sido mejores, ¿no? Habría que ver. Eso no lo sabremos. Por lo menos en relación a este amigo mío no lo sabremos, porque se ha pasado toda la vida fumando marihuana, o sea que nunca lo sabré. No, probablemente. Muchas gracias por estar. Quería, Nicolás, una sola última cosa. Hay muchas personas que nos preguntan sobre cómo informarse. En Devida tenemos el servicio de habla franco, ¿no? Es un servicio gratuito y se atienden todo tipo de consultas por vía telefónica, ¿no? Es anónimo y está atendido por especialistas. El número es el 0800 44 400. 0800 44 400, bien fácil. Ha sido Eduardo Cruz de Devida que ha estado con nosotros. Muchas gracias.